La salud siempre es motivo de preocupación y tratamiento. Nos podemos referir tanto a la salud mental como a la salud del organismo, porque hay que tener en cuenta que el hombre es un ser compuesto de cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. Es un ser dotado de estas dos formas de vida y de existir. Pero la enfermedad, cuando se trata de la mente, es más preocupante. Casi podríamos decir que en ese momento tiene que surgir algo, alguien que la trate. Y estamos habituados a dejar aparcado este concepto. Sin embargo, es preocupación de la vida psíquica, de la psicología clínica y, por supuesto, del psicoanálisis. Hablar de psicoanálisis es hablar de otros conceptos y de otros términos, pero el psicoanálisis podemos decir que es el mejor método, y vuelvo a repetirlo, de una intervención eficiente en esos índices dinámicos que tiene la salud. El psicoanálisis es vida, el psicoanálisis da vida. Pues bien, amigos, con estas ideas, hoy tenemos en el programa un título muy atractivo: la salud mental, la salud psicológica. Salud psicológica es un tema muy atractivo y apasionante, pues desde nuestro tiempo se ha empeñado en este trabajo y tratamiento. Cuando se habla de salud mental y se habla de inconsciente, ¿verdad que nos desviamos? Pues amigos, vida psíquica, inconsciente, salud mental, psicoanálisis, ajuste terapéutico, todos son complementos de algo tan importante como es el método psicoanalítico, que da vida y protege. Para tratar el tema, hoy vamos a utilizar un medio técnico. Este tipo de trabajo hay que hacerlo de una manera seria y organizada. El medio técnico lo va a ofrecer un libro que tenemos con nosotros, titulado Vida. ¿Cómo se titula? Ahí lo tenemos, Vida inconsciente y psicoanálisis. Vida inconsciente y psicoanálisis, que está trabajado, escrito, divulgado, publicado por el doctor don Javier Sedano Pérez, al que tenemos con nosotros la suerte de estar en el estudio acompañándonos. Así que muchas gracias, Javier, por haber venido, por habernos traído el libro y por hablarnos, que nos vas a hablar de tu libro. Así que bienvenido al programa. Muchas gracias a usted, don Andrés. Don Javier, el doctor Javier Sedano Pérez, es doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Salamanca. Psicoterapeuta, es profesor, es socio y secretario fundador del Instituto Psicológico de Salamanca y también miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Ha publicado esta obra y ha tenido a bien un año más traerlo al programa. Le va a acompañar en la exposición del tema de la vida inconsciente también otro doctor, el doctor don Manuel Becerro Cereceda,
también le damos por segunda vez, porque la vez anterior fue el curso pasado, la bienvenida al programa. Así que bienvenido, Manuel. Muchas al gracias. programa. Muchas gracias, don Andrés. Don Manuel Becerra Cereceda es doctor en medicina y en psicología y tiene algo para mí muy atractivo, que es psicólogo escolar y clínico. Eso ya crea vida, porque cuando se trata de la psicología para el niño, eso es otro cantar, se dice vulgarmente. Así que yo te agradezco tu colaboración y participación hoy en el programa con esta, diríamos, esta idea de psicología tan llevada a la práctica, porque Javier lo ha llevado a la teoría, pero tú también lo llevas a la práctica escolar y además eres musicólogo, que eso ya complementa todo este comportamiento humano que tenéis los dos. Muchas gracias. Don Manuel Becerra Cereceda también participa en la fundación, en el Instituto de Salamanca de Investigación, porque es un instituto de investigación con el título de director de investigación, que eso también engendra otra manera de trabajo y de ser. Pues bien, yo a los dos os agradezco que estéis aquí. Y tengo que empezar por algo obligado. Yo he tenido la dicha de tener en mi mano el libro, hojearlo, darle muchísimas vueltas. Le he mirado toda la parte técnica, científica, de investigación, Javier, que has tenido. Pero me ha llamado mucho la atención que tú has incluido, que luego te lo diré, una última parte tratando de un caso muy específico, el caso de Elisa. Y yo me acordaba de Emilio, del libro de Emilio. Y digo, aquí hay una nueva Elisa, una Elisa además tratada desde otro tema. Digo esto para animar a quien quiera leer el libro, porque si se quiere pensar en psicoanálisis, hay que leer el libro. Hay que leer un libro que nos llegue, que sea asequible. Pues bien, motivo, ¿qué te llevó a escribir el libro? A ver qué nos hablas de una primera introducción, Javier. Bueno, pues yo creo que uno de los principales motivos para escribir el libro es que el psicoanálisis ha sido bastante mal considerado hasta ahora. Y esto es así porque no se ha tenido en cuenta que precisamente la aportación de Freud es una de las más importantes que se pueden hacer hacia la cultura. Y esa aportación consiste en especificar que lo más importante de nuestro pensamiento es de naturaleza inconsciente. Entonces, el descubrimiento del inconsciente y sobre todo también ese descubrimiento genial de que a través de la psicoterapia se puede volcar una intimidad deteriorada de una persona que esté mal sobre otra intimidad que es la del terapeuta y a partir de ahí se pueda reconstruir esa personalidad. Esto es algo verdaderamente genial que le debemos a Freud, ¿no? Y en cambio el psicoanálisis pues ha sido en general muy mal visto porque hay otras cosas que pueden ser aparentemente más eficaces como la psicofarmacología, ¿no? Que tiene una acción limitada de contención, pero no de reconstrucción de la intimidad. Y entonces de eso se ocupa específicamente el psicoanálisis, de la reconstrucción de la intimidad. Es decir, la personalidad, vulgarmente dicho, se puede alterar, modificar y hasta romper, ¿no? Claro, y en cambio nosotros partimos de la certeza de que todo desajuste de la personalidad, por grave y profundo que sea, es reversible si podemos contar con el tiempo y los medios adecuados, que básicamente es una relación transferencial de confianza plena. A partir de ahí se puede reconstruir. Tenemos esa certeza. Por mal que estén las cosas, verdaderamente se pueden arreglar, aunque lleven mucho tiempo. Eso sí. Bien, pues ya nos meteremos con eso.
Manuel, yo he visto que tú has intervenido en el prólogo, has escrito el prólogo. Eso ya te hace también copartícipe, padre de la criatura, de alguna manera, aunque sea un padre añadido. Sí. ¿Y qué te ha movido a ti a escribir ese prólogo? Bueno, el psicoanálisis fue fundado por Sigmund Freud en el siglo pasado y fue un aporte muy importante a la comunicación y a la psicología, porque se descubrió que las afecciones no eran solamente orgánicas, sino que son afecciones también que no tenían un origen orgánico, sino un origen psicológico. Posteriormente hubo muchos autores que desarrollaron esta técnica y aparece nuestro común amigo Luis Cencillo, que le dio un aire muy nuevo al psicoanálisis, porque hasta entonces se había hecho el psicoanálisis a través de enfermos, de personas desajustadas, y Luis Cencillo lo hace atendiendo al ser humano como ser integral, como persona sana, dándole una nueva visión. Él era, entre otras cosas, filólogo y descubrió que el lenguaje, aparte de la significación que tiene de comunicación, también expresa la intimidad del hombre, expresa el psiquismo que tiene el hombre dentro, y eso es fundamental. Nos comunicamos por el lenguaje, pero además el lenguaje también es una vía de comunicación de la intimidad y de la posible desajustes o patologías que puedan aparecer en la persona. Entonces es un psicoanálisis que es mucho más que un análisis. Si lo tuviéramos que calificar, diríamos que sería un psicoanálisis continuo y constante, una evolución a lo largo del tiempo, un atender a la persona en su evolución durante el tiempo de la terapia, y eso no es como una radiografía, sería casi como una resonancia magnética nuclear, en el sentido de que está dándonos visiones continuas y constantes del individuo. El doctor Javier Sedano es fundador del Instituto Psicoanalítico de Salamanca y uno de los alumnos más aventajados de Luis Cencillo. El libro es realmente un compendio de psicoanálisis y de vida inconsciente, que es fundamentalmente la vida esta que la tenemos dentro, pero no sabemos que existe porque no somos conscientes de ella. Entonces, a través del libro, el lector puede encontrar una base antropológica, una base psicológica muy interesante para estudiantes de psicología, médicos o psicólogos que quieran aproximarse a la técnica esta de psicoanálisis, o bien que quieran adentrarse en el conocimiento de esta técnica que es tan interesante. Muy interesante. Y ya os iré preguntando muchas cuestiones que yo estoy rebobinando. Javier, aunque sea concretando, ¿qué novedades hay en este trabajo, que en el prólogo ya lo ha citado Manuel, novedades del psicoanálisis? Parece como que eso se ha quedado en el tiempo. Yo cuando leía el libro he visto una relación histórica de psicoanalistas de nombre universal. Pero ¿qué novedades han ido apareciendo en ese recorrido histórico desde el final del siglo XIX hasta hoy para poder ser utilizado como un método de curación, como un método de sanación? ¿Qué novedades? Pues bien, al principio el psicoanálisis estaba muy influido, ¿no?, por las dos corrientes principales de su época, que eran, por una parte, una corriente racionalista que tenía como ideal que lo mejor es que en el hombre todo fuera racional. Es decir, que allí donde estaba lo inconsciente se pusiera lo consciente, ¿no? Donde estaba el ello, que fuera el yo. Ahora, bueno, había otra corriente, en cambio, que era la corriente romántica, que decía que lo más importante para el hombre era no tener represiones y no tener límites, sino expresarse en toda su naturaleza inconsciente. Pero progresivamente, a lo largo del tiempo, se ha ido viendo que la salud psicológica está constituida por una serie de aspectos positivos o de campos positivos que influyen enormemente en la salud, como por ejemplo todo lo relacionado con las emociones. Es tan importante lograr el equilibrio emocional para la salud que consideramos que el campo emocional es uno de los campos básicos, lo mismo que el campo práctico. El psicoanálisis precisamente ha descubierto todos esos actos fallidos de naturaleza inconsciente que hace que no actuemos adecuadamente, ¿no? O que un estudiante precisamente el día justo antes del examen se pone malo, ¿no? Todo este tipo de traiciones de nuestro inconsciente que hacen que las cosas no funcionen bien en la práctica. Luego las emociones y la práctica.
junto con el cuerpo, por otro lado, con todos los aspectos relacionados con las somatizaciones. Y también la situación existencial, es decir, esos aspectos de la salud que son filosóficos, que es saber quién soy yo, en qué familia estoy, cuál es mi objetivo en la vida, qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero. Todos esos aspectos en conjunto constituyen una serie de índices de salud que podemos valorar y ver cómo va evolucionando la persona hasta que alcanza una cierta plenitud. Nunca se puede tener todo al 100%. Solamente las personas que niegan la realidad o que no están en el mundo y que se puede decir que, bueno, que son unos neuróticos enfermos en ese sentido también, pues lo más importante es poder encontrar un equilibrio adecuado, pero a la vez un equilibrio realista para encontrarse bien con uno mismo y sobre todo, y yo creo que lo más importante también, para tener en cuenta todos los aspectos éticos de las relaciones con los demás y como consecuencia hacer el bien a los demás, que es de lo que se trata. Yo creo que está muy claro, pero a mí me pincha, vulgarmente expresado, Manuel. Hablamos de inconsciente muy alegremente, pero ¿qué es consciente y qué es inconsciente? A ver cómo distinguimos bien. Realmente el inconsciente está mal traducido del alemán. Freud descubrió el inconsciente, pero no es ningún lugar, es lo inconsciente. Dentro de la persona hay una serie de fuerzas de gran potencia que no conocemos y que no, por no conocerlas no dejan de influirnos, muchas veces positivamente y otras veces menos positivamente. Cuando decimos algo lo tengo en la punta de la lengua, quiere decir que en un tiempo breve puede aparecer y hacerse consciente. Sería lo que se llama el preconsciente, lo que está cerca de lo consciente, pero todavía no está. Entonces, lo que está dentro de nosotros y no aparece como consciente, no somos conscientes de ello, lo denominamos subconsciente, que son cosas que puede que alguna vez las recordemos, pero otras que han pasado a la memoria a largo plazo ya no las vamos a recordar nunca. Y eso se llama lo inconsciente. Nuestras vivencias cuando hemos sido niños pequeños o nuestras vidas de hace muchos años, eso no lo vamos a recordar. Y eso es lo que llamamos lo inconsciente. Si no atendiéramos a lo inconsciente, nuestra vida sería bastante árida y bastante superficial, porque hay cosas como el poder, la riqueza, la superación, la libertad, el logro de sí mismo, la lucidez, que tienen que pasar por el tamiz de lo inconsciente. No las podemos captar sensorialmente y eso es muy importante. Entonces, el inconsciente es el principio de realidad. Lo inconsciente es el principio de realidad que nos avisa de lo oportuno o de lo inoportuno que es actuar en una determinada situación en contra de las apariencias sensoriales. Es un poco lo que la gente llama el sexto sentido. Hay veces que, aunque tengamos una necesidad de actuar de una manera determinada, nuestro interior nos dice, cuidado, por ahí no. Entonces, ese es el principio de realidad que nos avisa y nos está aconsejando y nos está, de alguna manera, diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y todas estas energías son inconscientes, es lo que llamamos vida inconsciente, que no por no ser consciente no deja de influirnos en nosotros mismos. Y son las pulsiones y los deseos, que no somos, todo lo que hacemos tiene un correlato interno. Entonces todos nuestros deseos, nuestras maneras de actuar están inducidos por una corriente interna que realmente es la que impulsa a realizar esa actividad. Por eso es grandiosa la aportación del psicoanálisis que nos descubre lo inconsciente, lo que no sabemos, lo que no hacemos conscientes lo que no controlamos, ¿no? Efectivamente, porque cualquier impulso tiene que canalizarse como se debe de canalizar. Por ejemplo, lo más típico, el impulso sexual. Si no se canaliza como se debe canalizar, como Dios manda, y nunca mejor dicho, como realmente nos manda Dios. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que sale por otra vía. La energía, cuando no se canaliza bien, sale por otra vía. ¿Y qué ocurre? Que sale por vías anómalas, y cuando el impulso sexual, por ejemplo, no se canaliza bien, pues sale por vías anómalas. Si no se sublima, y no siempre es fácil sublimar las pulsiones. Es decir, son conceptos
que se peligra, ¿verdad? Claro. Con ellos. Y hay que llevarlos a su justo término. Todas las pulsiones humanas tienen que desarrollarse con armonía para que la persona se encuentre absolutamente tranquilo y tenga una salud psíquica Sí. aceptable. Claro, ya hablaremos del psicoanálisis, pero hay que buscar el método adecuado para ordenar. Sería la palabra, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Ordenar, ordenar. toda Sí, la sí. conducta, el comportamiento del hombre, Perfectamente. incluso Así es. toda la mente también, porque hay muchas veces que la mente está como revuelta, ¿verdad? Ujú. Y hay trapos sucios por ahí que hay que ir sacando, Efectivamente. ordenando. Sí, sí. Por ahí Así es, podría así ir, es, ¿verdad? así es. Bien. Javier, estamos hablando de salud psicológica. ¿Qué es? Cuando decimos, mire usted, voy a ir a que me ordenen la salud psicológica. No escuchamos eso, pero se necesita, ¿verdad? Desde ¿Qué luego. es? ¿Qué es? Bueno, pues en realidad es una realidad humana. Es Sí. decir, no es un invento, no es una teoría, sino que es algo que es cierto. Es una realidad humana que es densa en parámetros. Es decir, hay muchos aspectos que se pueden medir respecto a la salud psicológica, al menos 32, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay 8 índices en cada uno de los 4 campos que pueden evaluarse. Y que, aunque es aparentemente complejo, en realidad es como una especie de unidad simple que cuando funciona ilumina en todas direcciones. Y eso hace que una persona se encuentre bien y la salud psicológica es lo que hace y lo que posibilita que desde el punto de vista inconsciente podamos mantener una dinámica social adecuada, que parece que tiene vida propia, pero es precisamente ese inconsciente colectivo que hace comunicarnos como seres humanos, que muchas veces sin hablar, solamente con una manera de estar o con una sonrisa, nos hace sentir bien con los demás. Es decir, que la salud psicológica es el pleno funcionamiento de las posibilidades y de las capacidades de los seres humanos, básicamente. Yo dije en la introducción, porque como he tenido la dicha de leerme el libro, de hojearlo y darle muchas vueltas, y a mí me llamó la atención un término que yo lo he dicho en la presentación, que son los índices dinámicos de la salud. Y pensé, esto se lo tengo que preguntar a Javier. Yo lo he anunciado en la presentación. Cuando hablamos de índices dinámicos, son 2 términos que yo quiero que tú aclares, Javier. Sí, son 2 términos pero muy sencillos. En realidad, los parámetros es todo lo que se puede medir. Entonces, un índice es cuando se puede medir, es decir, cuando podemos establecer si una determinada cadena semántica que dice un paciente es positivo o muy positivo o negativo o muy negativo y sabemos a qué campo pertenece, entonces estamos hablando de algo que se puede medir. Pero se puede medir en cada momento. Luego son dinámicos. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene un gran disgusto y empieza a quejarse y a hablar mal y cada vez va subiendo de tono en ese hablar mal. Entonces va acumulando puntuaciones negativas, ¿no? Si nosotros somos capaces de medir ese índice emocional y al final, después de una serie de frases, valoramos que tiene menos 40, pues estamos viendo un índice que inmediatamente después va cambiando, no solamente en esa sesión, sino a lo largo de las sesiones. Entonces, como va cambiando, es dinámico. Y como puede medirse, es un parámetro que puede representarse gráficamente. De tal manera que si podemos analizar simultáneamente todos los campos de salud y podemos analizar simultáneamente también diacrónicamente todo el proceso de 2 años, por ejemplo, al final, en una sola gráfica, podemos ver el discurso de esa persona con todas sus cimas, todos los elementos más positivos y todos sus valles o los elementos más negativos en cada uno de los campos de salud. Con lo cual tenemos una representación gráfica de su discurso. Eso es nuevo en psicoanálisis. Y eso es una aportación que pensamos que desde el Instituto Psicoanalítico de Salamanca puede servirnos para establecer
unas relaciones amistosas con otros grupos de terapeutas, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros podemos decir qué medimos y cómo lo medimos, y por tanto cómo evoluciona una persona. Cómo de estar muy mal va progresivamente mejorando en cada uno de los campos a encontrarse verdaderamente mejor. La salud psicológica no es solamente una especie de sentimiento interno o un esfuerzo que una persona tenga que hacer por estar bien, sino que como irradia en todas direcciones, la salud psicológica tiene que ser evaluada simultáneamente por las personas que están a su alrededor. Por tanto, irá mucho mejor en el trabajo, irá mucho mejor con su familia, habrán mejorado las relaciones en general, ¿no? Entonces, podemos hablar, resumiendo, diciendo que la salud psicológica es una realidad humana que se concreta en el sentimiento de estar bien y que eso es algo directamente comunicable a los demás. Yo creo que está muy claro, pero continuaremos después de este pequeño descanso hablando de salud psicológica y también algunas cuestiones más que os iré preguntando a los dos. Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando de la salud psicológica. Un descanso y seguimos con ustedes. Psicoanálisis, inconsciente, salud mental, ajuste terapéutico. Pensarán ustedes que estoy diciendo cosas inconexas, términos sin relación. Pues no, amigos, todos están relacionados con la salud mental. Tema que hoy en Huella de nuestro tiempo lo están exponiendo dos doctores especialistas en el tema, el doctor don Javier Sedano Pérez y el doctor don Manuel Becerro Cereceda. A los dos yo les he preguntado en la primera parte por el inconsciente, pues voy a continuar por ahí. Manuel, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho antes? Pues que realmente el inconsciente afecta a la persona sin que ella se dé cuenta. Y lo que tenemos dentro, que no somos conscientes, nos está influyendo a diario. De manera que nuestra manera de actuar y nuestra manera de desarrollarnos por la vida viene influido por ese inconsciente. Y cuando la persona tiene problemas de relación o cualquier tipo de desajuste mental que tenga, cuando se somete a esta técnica de psicoanálisis y termina el psicoanálisis, la persona se encuentra más tranquila, se encuentra emocionalmente mejor, tiene sentimientos positivos, predominan los sentimientos positivos sobre los negativos, puede establecer relaciones de amistad, de enamoramiento. A nivel práctico se concentra mejor, estudia de una manera más tranquila, tiene capacidad de resolver problemas difíciles y sobre todo cuando vienen situaciones complicadas que siempre vienen a lo largo de nuestra vida, tiene más capacidad de afrontarlas. A nivel incluso corporal tiene un mejor sueño. Se despierta con tranquilidad emocional, los sueños cada día le producen tranquilidad y cuando se levanta cada día tiene ganas de afrontar el día de una manera tranquila, a nivel incluso de somatizaciones, que son los problemas que la persona tiene como consecuencia del desajuste emocional, muchas veces se reflejan en el cuerpo, en lo orgánico, en el tubo digestivo, todas las alteraciones del tránsito intestinal, las alteraciones de la respiración, las enfermedades de la piel, que es una pantalla donde se reflejan los problemas emocionales, desaparecen, incluso a nivel sexual. La persona que tenga bloqueada esa pulsión se desbloquea y tiene capacidad de disfrutar de la sexualidad, capacidad de orgasmo, se le quita la disfunción eréctil que muchas veces aparece
bloqueando el sistema del individuo. Incluso a nivel emocional, la persona tiene más capacidad de aceptarse a sí misma y de ir aceptando todas las etapas que la vida le va produciendo. Asume perfectamente su cuerpo, su manera de ser, tiene autoestima personal, sabe que él es una persona única y que no hay otra como él. Y eso le va a dar fuerza para sentirse tranquilo y sentirse bien. Y incluso tiene tolerancia a la frustración. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero cuando se tiene un equilibrio emocional, la persona tiene capacidad para afrontar esa situación con mucha más fuerza que cuando tiene problemas emocionales que le bloquean. Es decir, después de escucharte, cuando tenemos delante a un estudiante que ya se ha perdido su mente, dice, ya no puedo estudiar más, ya no me entero de nada, ya estoy hundido, O cuando tenemos delante a un marido que dice, yo no sé qué hacer con mi mujer, por poner casos, Sí. o cuando tenemos delante así podríamos poner puntos suspensivos. Que no son grandes patologías, pero sí que afectan a la esfera personal, y cuando la esfera personal se altera, también se pueden alterar otras esferas profesionales que la persona tiene, o sociales, porque todas están comunicadas. Entonces, es necesario que la persona viva tranquila, tenga una buena salud mental, una buena salud psíquica, que eso irá en beneficio de él y de las personas con las que conviva. Sí. Muy buen consejo y muy buena orientación. ¿Qué le diríamos o qué le dirías a un escolar que no sabe qué estudiar? Realmente, cuando se bloquea el individuo, ese bloqueo le impide que desarrolle sus capacidades. Sí. Muchas veces los escolares tienen mucha más capacidad de la que ellos piensan, pero la tienen bloqueada por una falta de autoestima, una falta de estímulo. Entonces, muchas veces los maestros hacen de padres en el sentido de que le dan confianza a ese niño. Y los niños necesitan confianza para que sus cualidades y sus aptitudes se puedan desarrollar. Y todos hemos tenido maestros que nos han sido absolutamente vitales en nuestra vida y han creído en nosotros y nos han impulsado a desarrollar actitudes y aptitudes que teníamos un poco bloqueadas. Cuando el niño está bloqueado, si el bloqueo es muy intenso, tendría que acudir a un psicólogo para que ese bloqueo se arreglase. Pero cuando no es posible, pues a lo mejor una atención por parte del padre o de la madre más intensa sobre el niño le desbloquearía para darle ánimos, para darle confianza y estimularle, y sobre todo darle autoestima, que es lo mejor que se puede tener en la vida, tener confianza y autoestima en uno mismo. Bueno, nos estáis orientando, Javier. Tú eres autor de un libro. Cada vez que miro yo la portada, ¿qué te ha llevado a hacer esa portada? Porque te voy a hablar de ella y del inconsciente. ¿Qué te ha llevado a diseñar esa portada? Pues fue en un viaje precisamente con Manuel y con unos amigos, ¿no? Con un catedrático de Oviedo y su esposa, que es directora de hospital. Paseábamos por Salamanca y entonces esto es una zona que se llama Las Batuecas. Estar en Las Batuecas es vivir inconscientemente. Y entonces, ese estar en Las Batuecas es un sitio donde necesariamente vamos todos. Porque todos pensamos, todos hablamos con nosotros mismos, todos tenemos una vida interior y queramos o no, esa vida interior, que es de naturaleza inconsciente, está determinando nuestra vida y nos acompaña siempre. Lo que pasa es que nos asusta, porque ahí también está desde luego pues, la agresividad, la destructividad, el miedo, pero está también la creatividad, está el amor, está el enamoramiento. Es tan compleja la vida interior que a veces nos asusta. Y hay quien dice, no, es mejor no saber. Pues no, nosotros lo que tenemos que decirles es que precisamente lo más importante, o una de las cosas más importantes de la vida, es saber. Pero claro, todos creemos que sabemos mucho más de lo que sabemos. En realidad nos falta la humildad como para preguntar, o sobre todo nos falta la humildad para tener ayuda. Cuando las cosas van mal, alguien piensa, no, si yo sé muy bien por qué es, ¿no? Y no piden ayuda. No, ¿qué vas a saber? No sabes.
El ser humano está siempre muy perdido, no sabemos nada acerca de nosotros mismos y entonces tenemos una urgente necesidad de orientación para encajar un poco mejor en nuestra vida. Y esto es algo que nos ocurre a todos los seres humanos. Yo creo que tenemos que tener la sencillez y la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitamos y sobre todo también la valentía de invertir en lo interior más que en lo exterior. Javier, yo me estaba relacionando, ¿tiene algo o mucho que ver este sentido inconsciente con algo que tanto tú como yo escuchamos del profesor Luis Sencillo, cuando hablaba del desfondamiento humano? Todo lo que has expuesto tú es que el hombre no encuentra nunca un lugar seguro donde apoyarse, estable. ¿Nos puede pasar eso? Eso es un dato de realidad. Es decir, el dato de realidad más constante y más perspicaz, más, en definitiva, cuando nosotros podemos estudiar en antropología la historia humana en conjunto, en todas las épocas, en todas las civilizaciones, nos damos cuenta de que no hay ni una sola certeza que pueda permanecer en el tiempo de forma invariable. ¿Por qué es esto? Pues porque todo conocimiento humano es siempre referencial. Entonces necesitamos un todo al que referirnos, pero ese todo gravita en nosotros como ausencia, de tal manera que en el ser humano existe un desfondamiento temporal, ¿no? El pasado no es solamente aquello que ya no existe de nosotros, sino que de alguna manera sigue influyendo en nuestra vida. El futuro influye aún más que el pasado, y no estar más volcados hacia el pasado que hacia el futuro genera depresión, ¿no? El presente parece que se nos escapa, pero hay muchos tipos de desfondamiento. Hay un desfondamiento pulsional. No sabemos a ciencia cierta de qué podemos fiarnos desde el punto de vista de nuestras pulsiones eróticas o agresivas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, la densidad del ser humano es tan compleja que es necesario haber estudiado la suficiente antropología como para poder dedicarse a la terapia. Nosotros, sinceramente, pensamos así. Es decir, sin una base antropológica verdaderamente firme, no podemos meternos en la mecánica, ¿no?, de ver cómo está el interior o cómo está, claro, la intimidad de una persona. Hay que conocer a la persona y si quieres curarla, ¿no? Conocer cómo funciona. Sí, y sobre todo hay que saber cuál es todo ese conjunto de características comunes a toda la humanidad que hacen que podamos intervenir de forma no lesiva, respetando profundamente cualquiera que sean las opciones vitales de esa persona. Porque lo contrario sería adoctrinar. Y es que adoctrinar en este sentido va absolutamente en contra de los objetivos del psicoanálisis. Porque mientras todo proceso consumista, masificador, adoctrinador, hace que una persona se comporte de una determinada forma, el psicoanálisis lo que hace es básicamente despertar la capacidad de libertad humana para que a través de su propia responsabilidad pueda actuar eficazmente en la sociedad. Javier, estamos hablando de psicoanálisis, tú como especialista, como psicoterapeuta, aunque sea para profanos, por supuesto, personas que nos ven y nos escuchan, pues no conocen ni la terminología muchas veces de lo que exponemos, pero sí se lo aclaramos. Cuando hablamos de psicoanálisis, ¿qué le podemos decir en pocas palabras a una persona que nos está viendo y escuchando? ¿Qué es? ¿Cómo funciona el método para que diga, pues no me importa hacer yo este tipo de intervención? Bueno, habría que decir primero, en realidad un psicoanalista es alguien de quien uno se pueda fiar para confiarle mi intimidad o no. ¿Qué formación necesita? Pues desde luego psicología o medicina, pero también toda una serie de años de especialidad y también una serie de años, no menos de 5, de psicoanálisis personal. Si sumamos todo eso, son 10 o 12 años de formación como mínimo para empezar a escuchar a una persona. Ahora, ¿cuál es la primera ley del psicoanálisis como método? Que es lo que me preguntas. Pues la primera ley es la libre asociación.
Es decir, es un procedimiento no directivo que consiste en escuchar en profundidad a esa persona. Y pueden pasarse semanas, ¿no?, y tiempo sencillamente escuchando a esa persona hasta que ella misma pueda empezar a encajar las piezas en su sitio, ¿no?, y a ordenar su vida. Es muy fácil, cuando alguien llega a la consulta, enseguida meterse en su vida y decir, no, tú lo que tienes que hacer es esto, esto. No, eso no es el psicoanálisis. El psicoanálisis no es directivo. El psicoanálisis no orienta a nadie hacia ningún sitio, sino que lo que hace el psicoanálisis es escuchar muy en profundidad. ¿Cómo se escucha en profundidad? Pues teniendo en cuenta los aspectos inconscientes, porque una de las funciones precisamente de lo inconsciente es la función de semantización. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo. Cuando nosotros hablamos, no sabemos cuál es la cadena semántica que va a venir después. No sabemos cómo vamos a encadenar nuestro pensamiento para expresar todo aquello que queremos decir. ¿No es así? Luego, ese fondo inconsciente que organiza nuestra vida desde el punto de vista del lenguaje es el aspecto o la zona o el campo más superficial de lo inconsciente. Y debajo de esto están las emociones, y debajo de esto están las sensaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que escuchar en profundidad es escuchar desde lo inconsciente, de tal manera que una persona pueda ir adquiriendo la capacidad de reconstruirse por sí mismo con la ayuda del espejo que encuentra en el analista. Y para esto, un analista tiene que saber callarse. ¿Cuánto tardamos en aprender a callarnos? Pues mire usted, aproximadamente unos 10 años. Es decir, que si unimos el tiempo de estudio más el tiempo que tenemos que aprender a callarnos, vemos que un psicoanalista en el fondo es una persona de quien te puedes fiar, porque te va a escuchar fundamentalmente en silencio, por esa razón, y porque no va a interferir en tu vida, ni te va a orientar hacia una determinada dirección, sino que te va a ayudar a que muy profundamente seas tú mismo. Y esto es algo valioso en la historia de la cultura. Perfecto, y además se entiende muy bien. Manuel, hay dentro de este campo del psicoanálisis hay un problema que le preocupa a mucha gente. Yo sueño y además no controlo, me levanto alterada o alterado. Es que los sueños... ¿Pero qué es el sueño? ¿Cómo podemos orientar en este sentido? Está en el campo de la salud mental. Efectivamente. El sueño es un periodo fisiológico de reposo y de descanso, absolutamente necesario en nuestra raza para conservar nuestras funciones cognitivas, para mejorar la respiración, mejorar el corazón, mejorar la depresión, mejorar el conocimiento de sí mismo, mejorar nuestros procesos cognitivos, mejorar nuestro organismo en general, ayuda a perder peso, ayuda a restablecer la memoria. Por eso muchas veces los estudiantes tienen que dormir suficiente, porque si no, no se fija en la memoria a largo plazo lo que han estudiado durante ese periodo. Entonces, durante el sueño se liberan una serie de hormonas que son absolutamente necesarias, empezando por las hormonas de crecimiento y terminando por las hormonas del estrés. Es necesario para reponer nuestra salud cardiovascular, para reponer nuestra presión arterial, para restablecer el apetito. Es absolutamente imprescindible tener horas de sueño. Las personas tienen que dormir al menos 7 u 8 horas diarias. Los adolescentes tenían que dormir 10, los niños bebés duermen 16 y los niños pequeños duermen 10 horas. Entonces, son imprescindibles el sueño para que nuestras funciones cognitivas y nuestras funciones se restablezcan. Incluso recientes estudios han demostrado que a personas que se someten a vacunación con la gripe, la respuesta inmunitaria es mucho más alta cuando las personas descansan bien y duermen bien. Cuando no hay dificultades para conciliar el sueño es porque la persona tiene desajustes emocionales. A veces no, a veces hay un insomnio que tiene otras causas. Habría que diagnosticar exactamente cuál es la causa del insomnio. El sueño es un proceso mental involuntario en el que se producen una serie de elementos que rememoran nuestra vida pasada, y tanto lo consciente como lo inconsciente. Nuestra vida
consciente y en el sueño aparecen elementos que son inconscientes, que no conocemos, pero por eso se descubren en ese momento en nuestro. Entonces hay en el sueño dos fases. Una fase que se llama REM, que es movimientos rápidos de los ojos en inglés, y otra rápida, otra que no tiene movimientos oculares, sería la no REM. Durante el sueño se produce la fase REM, que es el momento en que la actividad cortical es máxima. Y, en cambio, nuestra actividad psíquica, psicomotriz, es nula. Por eso cuando tenemos sueños que nos inducen al peligro, queremos huir y es imposible, no nos podemos mover. Sin embargo, nuestra actividad cortical es máxima en ese momento. Y es el periodo en el que se producen las ensoñaciones, los sueños. Hay 4 o 5 periodos de sueños durante la noche, seguidos de fase REM y de fase no REM. Entonces, eso es importante porque los sueños nos están informando de nuestra vida consciente e inconsciente y nos están avisando, nos están diciendo muchas cosas que hay que saber interpretar. Decía Miguel de Unamuno que el hombre vive de razones y de sueños sobrevive. Se nota que era salmantino como vosotros. Efectivamente. Bueno, vasco, pero afincado en Salamanca. Aunque sea muy, muy breve. ¿Por qué soñamos? ¿Dónde está en nuestra mente ese contenido? Soñamos en la corteza. La corteza cerebral es la zona de más inervación, donde se producen todas las... Por debajo de la corteza está el tálamo, con todas las estructuras que producen la emoción, y se sueña en la corteza. Los sueños están dentro de nosotros y nos están produciendo una serie de sensaciones que nos hacen revivir acontecimientos pasados, presentes y futuros. En los sueños no hay tiempo. Se mezcla todo, se puede mezclar todo, nuestra vida de la infancia con nuestra vida futura. Y hay sueños premonitorios que nos están avisando. Manuel, ¿interviene el cons o el inconsciente? Ambos dos, los dos. Se sueña consciente y se sueña lo consciente, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras preocupaciones habituales, pero mezcladas con nuestros acontecimientos pasados, y eso le da la riqueza, y por eso es tan interesante el psicoanálisis, que nos está descubriendo situaciones que olvidadas por nosotros. Y en los sueños se reviven, pero hay que tener un código de interpretación, un código científico, no vale cualquier interpretación, porque los sueños tienen un código, porque es como un idioma, tiene una manera de expresarse, y por eso en el psicoanálisis tiene una serie de códigos que hay que interpretar, y realmente es apasionante cómo los sueños no mienten nunca, avisan, concilian y tranquilizan, porque muchas veces tenemos sueños que nos dejan muy tranquilos, porque en cambio otros nos dejan inquietos, porque nos están avisando de que algo no funciona o que algo puede funcionar mejor. Qué mundo tan apasionante, ¿verdad? Es muy apasionante. Somos muy complejos los hombres. Sí. Javier, yo, como he hojeado muchos libros, me permito el lujo, que te pido... te presento mis disculpas porque me voy al final y no tenemos mucho tiempo para analizar, pero yo miro el índice y veo una parte teórica compleja, completa, salud mental y psicoanálisis, haciendo un recorrido histórico perfecto, los principios del psicoanálisis, y aparece una palabra, antropológico, aunque sea brevemente. Yo prefiero que me hables, ¿qué es el psicoanálisis antropológico? Se puede decir integral, global o general. ¿Por qué? Pues porque una de las críticas que se hicieron al psicoanálisis, por gente desinformada, por supuesto, lo mismo que decían que es algo caro, largo, ineficaz y demás, decían que es algo epocal. ¿Qué es epocal? Pues que se refiere a esa época victoriana en la que, como había mucha represión sexual, pues Freud vino a iniciar la liberación sexual. Pero una vez producida esa liberación sexual, ya el psicoanálisis no sirve porque es epocal. No, el psicoanálisis no es epocal. El psicoanálisis se refiere a esos aspectos de lo inconsciente humano
que por pertenecer a todos los hombres de todas las épocas y de todas las civilizaciones, ha de considerarse antropológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que saber, lo mismo que todos los seres humanos tenemos una anatomía común, ¿no? Y la estructura de las manos y de las extremidades y de nuestro cerebro, todo, lo mismo que toda la estructura orgánica es similar en todos los seres humanos, la estructura psíquica es similar en todos los seres humanos. Y en todos los seres humanos hay mitologías, y hay sueños, y hay dudas, y hay angustia, y hay temor, y hay ese desfondamiento radical que nos impide tener un fondo seguro en el que sustentar nuestras creencias. Y hay una búsqueda constante, y hay un deseo incolmable, ¿no? Entonces, toda esa orientación hacia la trascendencia que no encuentra respuesta, tenemos que ver que es algo común a todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Entonces, esa es la visión antropológica del psicoanálisis. Considerar todo el conjunto de características culturales comunes a la especie humana y desde ahí poder adentrarnos en la intimidad, considerando que precisamente el contenido de la intimidad humana es el conocimiento y que en el hecho de conocer, en el hecho de abrirnos al conocimiento y abrirnos a la trascendencia, ahí va nuestra vida como seres humanos. No es inútil. Es decir, no es lo mismo iniciar un camino interior de personalización y de autorresponsabilidad que dejarse llevar por la masificación, por el consumismo o por todos estos movimientos que están de alguna manera intentando comprar nuestras voluntades, ¿no? ¿Todo eso te motivó a escribir el libro? Sí, yo creo que en el fondo es esto, es decir, bueno, pero mira, si es que el psicoanálisis ya es algo pasado de moda. Bueno, tú has leído el libro. Sí. Entonces, Sí. si alguien lee Vida Inconsciente y Psicoanálisis, por lo menos está en muy buena posición para discutir, aunque sea contra el psicoanálisis. Es decir, hay un encuentro terapéutico con el psicoanálisis, con el libro. Sí, pero humildemente al final también está el psicoanálisis como una más entre las 70 y tantas versiones o corrientes de psicoterapia que en general son psicoterapias humanistas que van contra el psicoanálisis. Parten del psicoanálisis, pero o bien son más cortas, o bien niegan algún aspecto del psicoanálisis, o bien establecen o son solamente una metodología o son solamente una técnica, ¿no? Sí. No me meto más con el libro porque no tenemos tiempo, pero sí, yo quiero, como una última pregunta a Manuel, y decirle, ¿qué deberíamos hacer, aunque sea breve, para tener una buena salud psíquica, una buena salud mental? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud dice que la persona tiene que tener un completo estado de salud orgánica, mental y social. Entonces tenemos que tener ambas cosas, una salud orgánica y una salud psicológica. La salud orgánica, debemos tener una dieta equilibrada según nuestra profesión, según nuestro trabajo, y también tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, que son la hipertensión, el colesterol, la obesidad, los antecedentes familiares, la falta de ejercicio físico, el tabaquismo, la edad, el sexo, el alcoholismo y sobre todo el estrés. El estrés, que es la inadaptación que tiene la persona a su situación. Cuando el estrés es alto, se producen problemas orgánicos. Entonces, la persona tiene que tener tranquilidad emocional en ese sentido. En el aspecto psicológico tenía que tener una autoconciencia, aceptándose él como persona, aceptando su manera de ser, porque lo que se puede cambiar, pero lo que no se puede cambiar, no. Entonces físicamente tiene que aceptarse él a sí mismo. Y cuando hay mucho problema en ese sentido, pues tendría que acudir a una terapia para que realmente recobrara su autoestima personal. Y si no, bueno, pues pensar que somos humanos y sobre todo que somos únicos. Sí. Y que aunque la persona sea como sea, no hay otra persona como él. Es el mensaje más bonito que podemos enviar. Javier, un minuto, y tú como autor del libro, ¿qué nos podrías decir como última idea?
Bueno, mi última idea en este caso es la gratitud, muy especialmente hacia ustedes y muy especialmente hacia los investigadores de Toledo, ¿no? Porque los investigadores de Toledo yo creo que son verdaderamente pues, un núcleo de conocimiento que arriesga por la búsqueda constante de la verdad. Y ese es uno de los fundamentos de la vida. Pues muy bien, yo os agradezco a los dos que hayáis expuesto estas ideas tan maravillosas, porque son maravillosas. Descubrir al hombre siempre es una maravilla. Por ese motivo, muchas gracias por haber estado en el programa y hay que seguir. El investigador no para, el estudioso se llama así porque estudia continuamente. Así que hasta el próximo programa. Muchas gracias a la cadena de televisión. Y también a ustedes, yo como siempre les digo lo mismo, Huellas de nuestro tiempo cada semana está con ustedes con un tema nuevo. No nos abandonen. Hasta el próximo día.